a leer en Hebreos capítulo 5, versículos 11 hasta 14, y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. Hoy día quiero hablar un poquito acerca de la palabra de justicia. Posiblemente estás pensando: ¿eso qué tiene que ver con el seminario, con el mover de Dios? Mucho. ¿Por qué? Porque dice ahí que la gente que son expertos en la palabra de justicia han alcanzado ¿qué? La madurez. Y por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y de mal. ¿Cuántos quieren caminar en discernimiento? ¿No? Entre bien y de mal, ¿no? ¿Quieres vivir, ¿no?, en una dimensión con la habilidad de discernir ¿no?, las cosas de Dios, ¿sí o no? No, eso es vivir maduro. Cuando tú puedes percibir, ¿no?, la guía del Espíritu Santo en tu vida, ¿no?, tú eres maduro, ¿no? Porque no estás buscando una palabra profética del pastor y de una profeta y de un otro ministro. Tú conoces la voz de Dios. Pero tienes que ser un experto en la palabra de justicia, ¿no? Los hebreos no eran expertos en la palabra de justicia, eran inexpertos. Por esta razón eran bebés. Es muy interesante, ¿no? Pablo, ¿no?, el gran apóstol del Nuevo Testamento, fundó un montón de iglesias, ¿no?, en varias partes. Y según la historia de la Biblia, él siempre quedó en un lugar entre 6 meses hasta 3 años, pero nunca más que 3 años. Es interesante, ¿no? En 3 años construyó una iglesia, entrenó a ancianos, y cuando él salió, dejó un pastor ahí. Pero ¿cómo puedes hacer esto? En 3 años. En 3 años. Con bebés espiritual. No, imagino, ¿no? De solo 3 años en Cristo y alguien está pastoreando la iglesia ahí. Imagino, obviamente Pablo era un hombre de Dios que sabía cómo discipular. ¿Sí o no? ¿No? Pero ¿cómo? Porque Pablo fue un predicador de la justicia de Dios. Es la revelación de Pablo. Amén. El embajador Huggins el otro día me dijo: Dustin, yo no soy un predicador de fe. Realmente no soy un predicador de milagros, aunque yo tengo muchos milagros en mi ministerio. No soy un predicador de sanidad, aunque yo he visto sanidad en mi ministerio. Pero soy un predicador de la revelación de Pablo. Las epístolas, la realidad de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, quién somos en Él y lo que podemos hacer en Él. Eso es mi mensaje. Y por esta razón, Él fluye así, ¿no? ¿Cuántos saben? Él es un hombre de discernimiento. ¿Sí o no? Él sabe cómo discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Es experto en la palabra de justicia. Y cuando estamos diciendo discernir entre el bien y el mal, ¿qué significa esto? ¿Has pensado en eso? ¿No? Porque es interesante, ¿no? Yo personalmente no he viajado tanto como el embajador Huggins, pero yo sé, ¿no?, en diferentes culturas, diferentes tradiciones, hay cosas buenas y cosas malas, y es diferente. Pero cuando la Biblia está hablando de bien y de mal, es muy simple, ¿no? Discernir entre bien y mal. Bien, lo que es de Dios, porque Dios es un Dios bueno, ¿no? Lo que es mal, lo que viene del enemigo, porque es Satanás, es malo. Amén. Lo bueno, lo que produce la vida en abundancia.
Lo malo, lo que produce la muerte. ¿No? Y una persona que sabe cómo vivir desde su nueva naturaleza es una persona que sabe cómo discernir entre la vida y la muerte en sus decisiones, ¿no? En sus decisiones, ¿no? Saben la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Es una persona viviendo desde adentro. Okay. Además, Romanos 5 y 16, ustedes saben eso, ¿no? Los que reciben, el siguiente parte dice, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, uno solo Jesucristo. Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y el don de ¿qué? Justicia. Entonces ser maduro es ¿qué? Establecido en la justicia de Dios, ¿no? La habilidad de vivir en el Espíritu comienzan con ¿qué? Un corazón establecido en la justicia de Dios. La habilidad de reinar en la vida o vivir como un rey es ¿qué? Reinar por el don de la justicia. Entonces eso es algo extremadamente importante en nuestra relación con Dios, ¿no? Y ustedes han escuchado un montón de enseñanzas sobre eso, ¿no? Sabemos, ¿no? Que por un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, ¿no? Pero por un solo hombre todos fueron constituidos justos, ¿no? Amén. Pero cuando Adán fue constituido pecador, eso no fue porque no fue constituido pecador por acciones malos, ¿no? Fue constituido pecador, ¿por qué? Porque rechazó podemos decir Jesús en un sentido, porque rechazó la palabra de Dios en su vida, ¿no? ¿Y qué pasó? Su naturaleza cambió. Fue la primera persona nacido de nuevo. Nació desde la vida hacia la muerte. Qué horrible, ¿no? Pero tú y yo hemos nacido desde la muerte hacia la vida, ¿no? Y no somos justos por nuestras acciones, sino somos justos por naturaleza. Naturaleza. Entonces, si tú quieres vivir maduro, si quieres vivir en el Espíritu, si quieres reinar en la vida, tienes que entender que tú tienes una nueva naturaleza que es justo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Como el pastor estaba compartiendo, tú no tienes dos naturalezas. No tienes esos dos perros dentro de ti en una batalla, ¿no? Por el resto de la eternidad. Tú tienes una sola naturaleza. Y eso es la clave para reinar. ¿Sabes qué? Yo he escuchado una historia muy triste. Yo creo que todos ustedes conocen la historia de un hombre de Dios, el hermano Jimmy Swaggart, ¿no? ¿No? Fue un gran evangelista, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Una persona en los 80s dijo una vez a Billy Graham, hermano Billy Graham, ¿cómo te sientes, no? Porque, bueno, tú has predicado a millones de personas y probablemente has ganado más almas por Cristo que todos los predicadores en el mundo. Y él dijo, él dijo, no sé, si quieres una respuesta por esta pregunta, hablar con el hermano Jimmy Swaggart. Entonces, él fue usado, ¿no? De ganar almas para Cristo. Y sabemos una historia muy triste que él cayó, ¿no? Gracias a Dios está restaurado en el ministerio otra vez. Amén. Amén. Pero una vez alguien en su staff contó una historia que antes que él cayó, por muchos años en su ministerio, cuando ellos estuvieron viajando a diferentes partes para hacer campañas, él dijo que ningún miembro del staff quería estar en el dormitorio, en el hotel, acerca del dormitorio de Jimmy Swaggart. ¿Sabes por qué? Porque todas las noches Jimmy Swaggart estaba orando, llorando, suplicando, diciendo, Dios, puedes librarme de esta maldición. Puedes librarme de este demonio que está dentro de mí. Y llorando, suplicando, rogando, ¿no? Y en esa época, hermano Swaggart siempre predicó la enseñanza de dos naturalezas, ¿no? Uno de pecado y uno de Dios dentro de ti. Y qué triste que este hombre sufrió y al final cayó solo por falta de revelación.
falta de conocimiento. Siempre pensando, ¿no? Hay una naturaleza del pecado dentro de mí que yo tengo que, en una manera, controlar, ¿no? Y al final sufrió hasta el punto de caer, que él cayó en el pecado. Qué triste, ¿no? Solo por falta de conocimiento. Imagino, ¿no? Tú y yo tenemos todo el poder de los cielos dentro de nosotros, pero a veces vivimos sufriendo con problemas emocionales, ¿no? Con diferentes hábitos, con diferentes actitudes, cuando la respuesta ya está ahí. ¿No? El jueves el embajador Huggins predicó la prédica acerca del Jesús, el Jesús exaltado, ¿no? Que ahora, ¿no? Él está ahí en el cielo con sus ojos como llamas de fuego, ¿no? Tiene 7 estrellas, ¿no? En su mano, ¿no? Su pelo como blanco, como la nieve, ¿no? Este es el Cristo exaltado. Y la Biblia dice, pues como Él es, el Cristo exaltado. Él, ¿no? Que tiene, ¿no? Ojos como llamas de fuego, las 7 estrellas en su mano. Pues como Él es, así somos nosotros. Y Él está dentro de nosotros. Pero lamentablemente demasiados cristianos están viviendo derrotados con problemas naturales, ¿no? Cuando estamos llamados para andar en el Espíritu, cuando estamos vivir reflejando la naturaleza de Cristo y la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el problema? No estamos viviendo desde nuestra naturaleza verdadera. Estamos viviendo muchas veces desde nuestra cabeza, nuestra mente carnal o los sentidos. Pero tu naturaleza de justicia, de santidad, es más fuerte que tus sentidos, que tus emociones, que tus pensamientos, que tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú eres un espíritu que tiene un alma que está viviendo en un cuerpo. ¿Y tu nueva naturaleza está dónde? En tu espíritu. No puedes mirar en el espejo natural para ver quién tú eres en Cristo, ¿no? Porque sabemos, somos perfectos en Cristo. Pero cuando estás mirando en el espejo natural no estás viendo perfección, ¿no? Especialmente, ¿no? La primera vez en la mañana probablemente. Antes que tú has tomado tu café, ¿no? A las 6:30, lunes de la mañana, ¿no? Pero en el espejo espiritual, la palabra de Dios, tú puedes ver tu nueva naturaleza. La palabra dice en Romanos capítulo 6, ¿vamos ahí? Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus... ¿Alguien puede ayudarme con esa palabra, por favor? Ya, esta palabra. Eso es difícil por mi lenguaje canadiense. Pero sí, debemos considerar nosotros mismos muertos ¿a qué? A pecado, ¿no? Para que el pecado no pueda reinar en nuestro cuerpo. Pero ¿sabes qué es interesante? La palabra dice, consideraos muertos al pecado. En el griego, sustantivo. La naturaleza del pecado. No está hablando de acciones, pero está diciendo, consideraos muertos a la naturaleza del pecado. Entonces, en términos modernos, Pablo está diciendo, considerar que tú no tienes una naturaleza de pecado, que tú tienes una naturaleza justo, que eres una nueva criatura. ¿No? ¿Para qué? Para que el pecado, verbo, acción, para que las acciones pecaminosas no pueden reinar en tu cuerpo. ¿Cuál es la clave? Tienes que entender tu nueva naturaleza. Y lo más que tú entiendes quién tú eres en Cristo, vas a pensar correctamente, vas a vivir correctamente y vas a discernir, gracias, entre lo bueno, la vida y lo malo, la muerte. ¿Por qué crees que muchos cristianos no pueden tomar decisiones basadas en la palabra?
porque están viviendo en una crisis de identidad, ¿no? Un amigo en Canadá, que es un pastor, me dijo una vez, Dustin, el cuerpo de Cristo está sufriendo de, ¿cómo se dice? Amnesia espiritual, ¿no? ¿Ustedes conocen cuál es la amnesia en lo natural? ¿No? Una persona que ha pasado por un accidente o algo y no tiene ninguna memoria acerca de su identidad y su vida. Pero el cuerpo de Cristo es así espiritualmente, ¿no? Hemos olvidado o posiblemente estamos viviendo sin el conocimiento de nuestra nueva naturaleza, de quiénes somos en Cristo. Y por esta razón muchas personas están sufriendo. Amén. Está viviendo solo naturalmente. No estoy diciendo que hay muchos que están viviendo en el pecado, pero muchos cristianos están viviendo solo naturalmente, ¿no? Su vida es natural, ¿no? Sus decisiones están basadas en sus sentidos, ¿no? Cuando ellos levantan en la mañana, ¿no? Si sienten bien, feliz, ¿no? Son felices. Pero si sienten mal, bueno, bueno, no voy a decir más porque ustedes saben, ¿no? Pero muchas personas viven naturalmente, pero no estamos llamados para vivir naturalmente. Una vez Pablo dijo, ¿no? Una palabra de corrección a una de las iglesias diciendo, ustedes viven como hombres. Como hombres. Y probablemente alguien en su congregación estaba pensando, viviendo como hombres, claro que sí. Somos humanos. Pero la realidad es, tú y yo no somos pobres humanos. No somos los pobres pecadores salvos por gracia. Somos la justicia de Dios, con todo el poder de los cielos está dentro de ti, ¿no? La congregación estaba riendo el lunes en la noche cuando hermano Huggins dijo, cuando Jesús anduvo en la tierra, su sudor, ¿no? Estaba ungido. ¿Cómo se llama? Saliva estaba ungido. Y parece chistoso, ¿no? Pero es así. Porque Él era el tabernáculo de Dios caminando en el mundo. Y nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. O mejor decir, tú y yo somos el lugar santísimo. Arca del pacto. Es igual con nosotros. Pero ¿cómo puedes vivir en esta dimensión si no tienes la revelación de la justicia de Dios en tu espíritu? No hay forma. Entonces posiblemente tú estás pensando, hermano, hemos escuchado prédica tras prédica, tras prédica, tras prédica, tras prédica, tras prédica de la justicia de Dios y la gracia de Dios. Pero es importante, es el fundamento, ¿no? Es el fundamento para vivir en el espíritu, ¿no? Y tenemos que estar establecidos en eso. ¿Por qué? Porque la visión de Dios para nuestra vida es que vivir espiritualmente, vivir sobrenaturalmente. Vivir con nuestros ojos más enfocados en las cosas espirituales que las cosas naturales. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero tenemos que vivir desde adentro, ¿no? Tenemos que sujetar nuestra alma a nuestro espíritu, nuestro cuerpo a nuestro espíritu, ¿no? Tenemos que entender que somos justos, gracias a Dios, no hay nada de condenación hacia nosotros. ¿Amén? No tenemos que vivir condenados por los errores en nuestra vida. Pero tengo noticias para ti. Tampoco no tienes que vivir con muchos errores en tu vida. No tienes que vivir con condenación por ningún solo segundo. ¿Ok? Ningún solo segundo. Tú tienes la justicia de Jesús. Pero tampoco no tienes que vivir con errores en tu vida. ¿No? Pablo dijo que en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 dijo... En Hebreos 6 diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sabes qué? En el griego la palabra perfección significa perfección. En el hebreo, perfección es perfección. Y posiblemente tú estás pensando, eso es imposible. Bueno, no es imposible porque número uno, tú eres perfecto.
ahora tú eres perfecto, ¿no? Entonces, si eres perfecto, naturalmente vas a caminar en perfección, ¿no? Tu espíritu es perfecto, tu cuerpo no, tu mente no, pero tu espíritu es perfecto. Pero lo más que tú entiendes eso y vives desde adentro, ¿qué vas a manifestar? Perfección. Entonces es extremadamente importante, que tú y yo podemos estar establecidos en esa revelación para que podamos dejar las doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo y caminar en perfección. ¿Cuál es perfección? Es vivir manifestando la vida de Cristo. Es vivir reflejando la naturaleza de tu Padre Celestial. Amén. Dios es amor, entonces tú eres ¿qué? Amor, ¿no? Pero el deseo de Dios es que tú caminas en esta clase de amor. Dios es luz, tú eres luz, entonces caminar en perfección es caminar en ¿qué? En la luz y manifestar la luz. Dios es vida, Zoe, la vida de Dios. Tú tienes la vida. Entonces perfección es ¿qué? Caminar en vida divina. ¿No? Como el hermano John G. Lake. ¿No? Él dijo, tú puedes andar en sanidad divina, tú puedes andar en salud divina, pero yo prefiero andar en vida divina. Salud divina, ¿qué es eso? Una persona que sabe cómo vivir en fe a pesar de los síntomas. Eso es como en la escuela dominical hoy, todos están ayudando a mí, gracias. ¿No? Sin síntomas, gracias. ¿No? Podemos, ok. Pero es mejor vivir totalmente libre de cualquier síntoma. Como el hermano John G. Lake, ¿no? Que estaba un día en Sudáfrica, saliendo de Johannesburg con su asociado, para pasar 2 semanas en las montañas, porque han pasado tanto tiempo ministrando que sus cuerpos estaban cansados, ¿no? Entonces ellos se fueron en su carro y en el camino tomó un pequeño break en un pueblo que estaba ahí, en las montañas, y estaban comiendo ahí, y una persona ahí en el restaurante dijo, ¿tú eres el Dr. Lake, sí o no? Y él dijo, sí, soy Dr. Lake de Johannesburg. ¿Y tú ministras a los enfermos, sí o no? Y él, claro que sí. Bueno, no puedo recordar todo, pero mi hijo es ciego o algo así, ¿no? Y trajo su hijo y John G. Lake ministró. Ok, bueno, su hijo fue sanado instantáneamente. Pero había otras personas ahí mirando lo que estaba sucediendo, ¿no? Y las otras personas regresaban a sus casas para encontrar todos los enfermos en sus casas para traer a John G. Lake. Entonces él y sus, ¿cómo se dice? Asociado estaba ahí ministrando sanidad por casi 3 horas. Aunque no tenía tiempo para almorzar, ¿no? Estaba ministrando. Y bueno, el Dr. Lake dijo a su asociado, tenemos que salir, porque es 4 de la tarde, tenemos que manejar por 2 o 3 horas más, y si no salimos ahora, ya olvídate. Estamos así hasta mañana o una semana, ministrando a toda la gente. Entonces, lo que hermano Lake salió del restaurante para nosotros será como Plaza de Armas, ¿no? El centro del pueblo. Y había una, ¿cómo se dice? Flagpole. Flagpole. Poste de bandera. Ahí, ¿no? Con la bandera de Sudáfrica. Y John G. Lake puso su mano sobre el poste y dijo, en el nombre de Jesús, la vida de Dios que está en mí va a entrar en este poste ahora. Y salió y dijo, ya, el resto de ustedes pueden poner tus manos sobre este poste y vas a ser sanado porque yo tengo que ir. ¿Qué pasó? Él salió. Y por las próximas 2 semanas después, cada persona que tocó el poste fueron instantáneamente sanados.
¿Por qué? Porque John G. Lake estaba caminando en la perfección. La perfección, la vida de Dios, ¿no? La vida de Dios estaba controlando su espíritu, su alma y su cuerpo, todo su ser. Tú y yo tenemos la misma vida de Dios dentro de nosotros, ¿sí o no? Tenemos el espíritu que resucitó Cristo de los muertos dentro de nosotros. Pero tenemos que estar establecidos en la justicia, que no tenemos dos naturalezas. Y estar bien establecidos en eso para seguir adelante hacia la perfección. ¿Ok? Entonces, en tu vida personal tienes que establecer tu corazón en la revelación que tú eres la justicia de Dios, que tú tienes una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir adelante hacia la perfección. Muchas veces en la vida cristiana, la única visión que tenemos es vencer nuestros hábitos. Y eso no es malo, eso es muy bueno, ¿no? Vencer hábitos que no producen la vida, ¿no? Eso es bueno. Pero hay mucho más que esto. Hay mucho más que vivir día tras día, ¿no? Luchando con problemas, ¿no? Día tras día, sobreviviendo. Tú no estás llamado para sobrevivir, tú estás llamado de vivir como más que vencedor, ¿no? Entonces tenemos que estar establecidos en eso y tener una visión para nuestra vida más grande que solamente sobrevivir. Amén. Una visión de caminar en la vida de Dios, una visión de caminar guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a Filemón. Hay solo un capítulo ahí. Versículo 6 de Filemón. Versículo 6. Del libro de Filemón. Que dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Cuál es eso? Sanidad, vida, sabiduría, justicia, santificación, bendición, protección, prosperidad. Podemos decir un montón de cosas. Todo el bien que está en Cristo Jesús. Pero tú tienes que reconocer eso. Ok, rápidamente. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Ok? Pero la primera parte de versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice, voy a decir eso otra vez, pero la justicia que por la fe, dice. Entonces, en las palabras de Joseph Prince, la justicia de Dios siempre tiene que hablar. Siempre tiene que decir algo. Pablo nos dijo en Filemón que nuestra fe, la participación de nuestra fe puede ser efectivo a través del reconocer el bien que está en nosotros en Cristo Jesús. Para estar establecido en la revelación que tú eres la justicia de Dios, en la palabra de justicia, tú tienes que abrir tu boca y decir algo. Tienes que confesar la justicia de Dios. Lamentablemente, lo que Jimmy Swaggart no entendí hace años es Jesús no es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra suplicación. Es el sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión. Amén. Amén. No podemos orar por algo que ya tenemos, ¿sí o no? Entonces, tenemos que confesar quiénes somos, confesar nuestra nueva naturaleza, ¿no? En vez de levantar en la mañana
desanimado y hablar acerca de nuestras circunstancias, tienes que tomar la decisión de decir, yo soy gozoso, yo tengo paz, porque el gozo del Señor ya está dentro de mí, 24 horas del día, 7 días a la semana. Jesús es mi Señor, Dios es mi Padre, Él es Abba Padre, soy más que vencedor. Por esta razón yo siempre voy a ganar, siempre voy a vivir en victoria, porque soy más que vencedor. La justicia de Dios, su justicia está obrando en mí, está dando victoria, está dándome victoria sobre el pecado, porque el mayor está en mí. Y eso es la manera de controlar tu alma, de controlar tu cuerpo y ser un experto en la palabra de justicia, ¿no? Porque quiero decir algo con todo el amor que está en mí, pero es fácil decir amén los domingos, ¿sí o no? ¿No? Es algo diferente lunes, martes, miércoles, jueves y toda la semana, ¿no? Pero para ser maduro, ser un experto en la palabra de justicia, tú tienes que decir algo. La decisión es tuya, amén. Eso es el fundamento de comenzar viviendo en el Espíritu, discerniendo entre la vida y entre la muerte, entre lo que es de Dios y lo que es un obstáculo, un ataque de Satanás en tu vida. Amén. ¿No? Como el embajador Huggins dijo, ¿no? Soy un predicador de la revelación de Pablo. Por esta razón, yo puedo vivir en el Espíritu, ¿no? Cuando tú y yo podemos captar esta revelación que está ahí en Romanos, Efesios, Hebreos, Colosenses, Gálatas, cuando eso es realidad en nuestra vida, nos vamos a vivir gobernados por nuestra nueva naturaleza. Ninguna cosa debe tener poder sobre nosotros, con la excepción del Espíritu Santo. Amén. Y quiero decir otra vez, no hay condenación para ustedes. Ustedes son perdonados, pasado, presente y futuro. No hay condenación por cualquier error que está en tu vida, pero tampoco es mejor vivir sin errores. Es mejor vivir sin estos problemas. No importa si toda tu familia son alcohólicos, tú no tienes que ser así. O toda tu familia son gente, no tienes que ser algo así como alcohólicos, son gente perezoso. Algo más práctico, tú no tienes que ser así. No importa que ninguna persona en tu casa tiene trabajo, tú no tienes que ser así. ¿Sí o no? No importa que todos tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos han fallecido con cáncer, tú no tienes que ser así. Porque toda esta vida terminó en la cruz. Y tu nueva vida comenzó en la resurrección. Porque Él resucitó por nuestra justificación. Entonces tú no tienes que vivir una vida sufriendo, ni una vida solamente natural. Tú puedes vivir una vida reinando, una vida en abundancia, una vida en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú tienes la justicia de Dios obrando dentro de ti. Últimamente, para terminar, yo puedo recordar, escuchando una historia del hermano Andrew Womack, y él dijo que hace años él fue bautizado con el Espíritu Santo y salió desde la iglesia bautista. Y entró un día en un estudio bíblico. Y bueno, ahí él encontró algunos obstáculos para su tradición. Porque número uno, la persona que estaba enseñando fue una mujer. Y en su mentalidad religiosa, una mujer no podía predicar ni enseñar. Entonces él estaba ahí, ofendido, pensando, ustedes no tienen nada para ofrecerme, ¿no? Los locos carismáticos. Y además ella comenzó a enseñar sobre justicia. Y tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, él era bautista. Y toda su vida predicó, somos pobres pecadores salvos por gracias. No hay ningún justo, ¿cómo es? No hay nada justo en ninguno. Ninguno solo, ¿no? Y él paró en medio de la enseñanza, atacando a ella, atacando su enseñanza, además atacando a ella porque era una mujer, diciendo que tú no tienes ningún llamado, etcétera, 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 ¿no?
Y él dijo, ella estaba ahí, tranquilo, con una sonrisa, hablando con mucho amor, ¿no? Porque cuando él estaba ahí diciendo, pero esta escritura está diciendo, bueno, ella tenía como 25 o 30 escrituras para mostrar que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces él salió pensando, ok, hay evidencia en la Biblia de esto. No hay evidencia, ¿no? Entonces, como un buen bautista, si está en la Biblia, yo tengo que creer eso, porque está en la Biblia. Entonces él se fue a su casa con todas las escrituras acerca de la justicia de Dios. Y estaba leyendo eso. Y él dijo, en mi mente, no, mi mente natural, yo podía creer que somos justos, porque está en la Biblia. Pero fue algo mental nomás, porque está escrito ahí. Eso no fue realidad. ¿No? No es por meses, ¿no? Andrew Wommack dijo eso, si está en la Biblia tengo que creerlo, pero no estaba experimentando nada, no estaba experimentando esta vida de victoria, no estaba experimentando el amor que estaba entre este grupo. Entonces un día él tomó la decisión, escribir todas estas escrituras sobre la justicia de Dios como confesiones, y comenzó cada mañana mirando en el espejo diciendo, este hombre en el espejo es la justicia de Dios. Es perfecto, es santo, es más que vencedor. El mayor está en él. Y él dijo, en ese momento su conciencia comenzó a atacar a él. Su mente, toda su carne quería decir, no soy justo. Pero él siguió, soy la justicia de Dios, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La justicia de Dios está obrando en mi vida. Yo no tengo dos naturalezas, tengo una naturaleza. La naturaleza de Dios, el Zoe de Dios, la vida de Dios está obrando en mí. Y él dijo, por algunas semanas, era solamente una confesión de fe. ¿Sí me entiendes? Él estaba diciendo eso, ¿no? Con su boca, pero no creía. Pero él dijo, después de un mes, cada día en la mañana, yo estaba predicando a mi espejo. Porque algo cambió dentro de mí. ¿Por qué? Porque él comenzó a confesar, a meditar en la realidad de su identidad en Cristo, hasta que sus emociones comenzaban a cambiar, su forma de pensar comenzó a cambiar, ¿no? Sus actitudes comenzó a cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque él estaba hablando la verdad, reconociendo, ¿no?, que él era la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y ahora él es un experto en la palabra de justicia. ¿No? Andrew Wommack es un hombre que fluye en los dones del Espíritu. Han visto muchas sanidades, ¿no? Pero es un hombre muy tranquilo. Tiene paz todo el tiempo, siempre está feliz. Está viviendo naturalmente sobrenatural, porque es un experto en la palabra de justicia. Entonces, para terminar, me imagino, después de un seminario tan glorioso, todos ustedes quieren vivir sobrenaturalmente. Espero que sí. Quieren vivir operando en los dones del Espíritu para ser más sensible a las cosas de Dios. Amén. Pero tienes que ser un experto en la palabra de justicia. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la naturaleza de Dios en nosotros, que nuestros espíritus están llenos de la justicia y santidad de Cristo, que pues como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Entonces, declaramos que somos libres de cualquier hábito que produce la muerte, somos libres de problemas emocionales, tenemos la mente de Cristo, tenemos la habilidad de pensar como Dios, tenemos la habilidad de hablar como Dios, tenemos la habilidad y el potencial de vivir en victoria, vivir en éxito, vivir guiados por tu Espíritu Santo, sensibles a tu voz. Y todos dicen, amén. Entonces declara conmigo, soy la justicia de Dios. Yo soy santo, soy perfecto. Voy a decir eso otra vez. Soy la justicia de Dios. Yo soy santo y
yo soy perfecto en Cristo, soy una nueva criatura y yo estoy caminando en perfección, en el amor, en la luz y en la vida divina. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.